Ok, hoy vamos a arrancar con el tema, este tema del Estado y su participación en la economía, porque obviamente pues, es un tema muy extenso y la verdad que pues es materia de todo toda una materia completa o más, ¿no? Pero bueno, vamos a tener aquí una pequeña introducción a esta parte, sobre todo de cómo va a participar el Estado en la economía y también las instituciones que penden de ella, ¿va? Fíjate bien, vamos a arrancar aquí y por aquí dice lo siguiente: la participación del gobierno en la economía. El gobierno, para influir sobre la economía, dispone de tres grandes instrumentos de control. El primero serían los impuestos. Estos sirven para reducir el gasto privado y permitir así el gasto público. O sea, obviamente el gasto privado es lo que nosotros tenemos, obviamente tenemos que compartir una parte de nuestras ganancias, que son los impuestos, para que crezca el gasto público, que es prácticamente el gasto que ejerce el gobierno en en todas las áreas que hemos visto en la sesión anterior. Sí, la educación, la defensa, la sanidad, la seguridad social, por mencionar algunos sectores, ¿no? Y dice así, ¿va? Dice también que los impuestos de carácter nacional, como el IVA o el impuesto sobre la renta, se complementan usualmente con impuestos locales sobre la propiedad o las actividades económicas. Pues claro, los impuestos también no nada más son federales, existen algunos que son estatales, como la tenencia de los automóviles o los derechos vehiculares, y también los impuestos municipales, como en este caso podemos hablar de el predial. ¿Sí? Esa es la cuota que nosotros pagamos por tener una propiedad, ¿va? Al gobierno municipal. Y bueno, también otro de las formas de los instrumentos de control de la economía, pues son los gastos. Los gastos que inducen a las empresas o a los trabajadores a producir ciertos bienes o servicios. Y por último, la regulación o control que llevan a los individuos a realizar determinadas actividades económicas o a desistir de realizarlas. O sea, lo que tiene que ver, por ejemplo, con gastos, para que nos quede muy claro, es obviamente que el gobierno va a permitir, a través también de la regulación, porque estos dos van de la mano, de la regulación o control, qué tipo de cosas, bienes, servicios se van a vender en el territorio nacional, ¿sí? A qué precios, qué rango de precios y sobre todo que sean legales, ¿sí? Para no caer en cuestiones que se irrumpa con el control del gobierno sobre la sociedad, ¿va? Dice las funciones del Estado. En la economía se dan de cuatro formas. Fíjate bien, la primera es el marco jurídico. Dice, fija las reglas de mercado. Se requieren las normas sobre los contratos, las obligaciones de los sindicatos y los empresarios. Punto muy importante aquí. El marco jurídico es todas las leyes que se hacen en todos los sectores de la vida comercial, del día a día, donde haya relación entre individuos e instituciones, ya sean privadas o de gobierno. Siempre tiene que haber un marco legal, el marco jurídico. Tiene que haber leyes que regulen. Por ahí hay una idea o una máxima donde se comenta que el derecho todo lo regula. El derecho lo vamos a entender como el marco jurídico, ¿no? Todo lo regula. Quiere decir que todo tiene alguna ley que vigila que funcione correctamente. Las cuestiones comerciales, las cuestiones interpersonales, por ejemplo, cuando se va a casar un hombre y una mujer, o según sea el caso, ¿sí? Siempre va a haber leyes que te digan cuáles son los derechos y las obligaciones de las personas que entran bajo ese sistema, ¿ok? Bajo esa situación. Todo está regido por la ley, ¿va? Entonces, el marco jurídico es una forma impresionante de cómo influye, ¿sí? El gobierno sobre la economía, porque nos dice que sí y que no se puede comercializar, ¿sí? Que está fuera de la ley y que sí se permite, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, dice la asignación, la segunda función del Estado de la economía. Esta es la otra forma en la que se da las funciones del Estado en la economía, la asignación. Dice, se trata del aspecto microeconómico de la política, concentrado en el qué y el cómo de la vida económica. Por ejemplo, el precio de la tortilla, ya que algunas veces el gobierno toma decisiones de oferta y demanda. En clases anteriores habíamos hablado que los gobiernos
en México no es la excepción, muchas veces controlan el precio de algún bien, sobre todo de los bienes más básicos, ¿sí? ¿A qué me refiero con que controlan? De que te dan un rango, ¿sí? Un límite inferior, un límite superior en cuanto a no te puedas pasar de ahí en el precio de ese bien o de ese servicio, porque es tan básico que si tú lo mueves tantito, puedes perjudicar la economía de millones de personas, ¿sí? Ejemplo, el transporte público. El transporte público es muy común, es un servicio que en el cual para poder cambiarle la cuota a un peso, tiene que pasar prácticamente por el gobierno, en este caso en sus niveles municipales, donde se tiene que autorizar que la cuota se eleve 1 o 2 pesos según sea el caso, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, el gobierno es el que asigna, ¿sí? En sus diferentes modelos, bueno, no modelos, sino sus diferentes niveles, ¿sí? Puede ser federal, estatal o municipal. Entonces, por eso es muy importante entender que la asignación es cómo afecta la vida económica, ¿sí? También, por ejemplo, aquí el ejemplo dice precio de la tortilla. Recordemos que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, el precio de la tortilla está controlado por el gobierno, siempre y cuando los productores reciban el subsidio por parte del gobierno, porque hay productores que no reciben subsidio y ellos son libres de poner el precio que quieran en la tortilla, ¿no? Entonces, todos los que son, por lo general, muchas de las personas que tienen empresas, tortillerías de maíz, sobre todo, que es el que está controlado, no el de harina, pues esa es la forma en cómo ayudar a que la mayoría de las familias mexicanas no paguen tanto por un bien, que después desestabilice sus ingresos y tengan problemas. ¿Ok? Entonces, esa es la forma también, por medio de la asignación. ¿Va? Y luego viene la número 3, la redistribución de la renta. Aquí hay que aclarar algo. Cuando hablamos de renta, cuando estamos hablando de renta, es muy importante entender que para efectos de economía la renta lo vamos a entender como ingreso, ¿sí? Como la parte de cómo esto se distribuye o se redistribuye entre las personas, el ingreso. Ahorita voy a explicarlo. Dice, la toma de decisiones del gobierno puede ser sumamente eficiente, pero da lugar al mismo tiempo a una distribución de la renta muy desigual o injusta. Fíjate bien, este ejemplo nos va a servir mucho para entender la redistribución de los ingresos, ¿sí? No quiere decir de la renta que se paga por una casa, no. La renta en este caso se va a entender como ingreso y déjame te explico cómo funciona. Tenemos que visualizar lo siguiente. Uno, en México, cuando se tomó la decisión de pertenecer al Tratado de Libre Comercio, dio pie a que, pues nosotros tenemos, si vemos el mapa de México como tal, vemos que la zona norte de México colinda con Estados Unidos, son vecinos, obviamente, por parte geográfica, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Se dieron cuenta que muchas de las empresas de Estados Unidos que querían venir a México las podían poner dentro de la zona norte de México. ¿Por qué razón? Por la cercanía, porque era más fácil que en México se produzcan ciertos productos y estos no tengan que viajar tanto hasta el centro de México o hasta el sur. Entonces, muchas de las empresas con el Tratado de Libre Comercio empezaron a establecerse prácticamente en el norte de México. Y así se hizo esa distribución del ingreso, ¿sí? Es decir, se benefició a la parte norte del país, ¿sí? Es donde está más industrializado. Así empezó. Y bueno, al día de hoy ha cambiado porque la industrialización también ha permeado hasta parte del centro del país. Los estados que abarcan el centro del país también ya están más industrializados. Todo esto a través de los procesos, las etapas que los gobiernos federales han ido gestando, han ido viendo y decir, ok, bueno, vamos ahora a abrir otros estados para que entre más dinero a esos estados, ¿no? Que haya trabajo en esos estados, que haya gente que esté recibiendo dinero y pueda comprar productos y servicios y empiece un ciclo económico más,
más abundante en esa sección. Entonces, pero la parte de México que ha salido muy, muy afectada en esta distribución del ingreso, si lo queremos hablar en cuanto a la inversión extranjera, ha sido la parte del sur de México. ¿Sí? Por eso hay mucha movilidad de los ciudadanos del sur de México hacia el norte o hacia el centro, porque en su sector, en su área, en la parte sur de México, casi no hay trabajo, porque no llega la inversión extranjera como ha llegado aquí, porque la distribución de los ingresos puede ser, en este caso, injusta. Sabemos muy bien que en el sur, por ejemplo, en algunas áreas está la parte turística muy desarrollada. Vamos a hablar, por ejemplo, de Cancún, la Riviera Nayarita, todo eso, pero hay muchos estados que se quedan fuera de la jugada, ¿sí? Y ahí ya hay una parte desigual o injusta en la distribución de los ingresos. Entonces el gobierno es el que tiene que empezar a ver cómo ajusta esa parte para que México tenga más equilibrio, ¿sí? O cualquier gobierno, ¿no? En cualquier parte del mundo. En este caso estamos hablando de México y habría que entender que es importante saber esto como obligación del gobierno, que la distribución o la redistribución, cuando hablamos de redistribución es cuando ve cómo funciona y dice, ok, hay que ajustar aquí para que vaya ganando terreno otros estados que tengan más ingresos. Entonces ahí es la redistribución, ¿va? Y bueno, espero haya quedado claro esa parte. Después viene la estabilización macroeconómica. Prácticamente los gobiernos tratan de combatir el desempleo crónico, el estancamiento económico y una rápida inflación de precios, pero también trata de fomentar la aceleración del crecimiento. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, el gobierno está encargado, si no dentro de sus funciones, está encargado de que exista una estabilización macroeconómica, que en la mayoría del país los factores económicos principales sean iguales para todos, ¿sí? Y para esto sería así como, ¿cómo combatimos el desempleo crónico? Pues bueno, tenemos que crear más empresas, ya sea aquí en México o que vengan de fuera, ¿sí? O con algunos programas que el gobierno ponga en función para activar la vida laboral, ¿sí? El estancamiento económico significa cuando el país produce y vende la misma cantidad de bienes, ¿sí? Por cierto tiempo, o sea, como que eso ya es un estancamiento, como que no hay algo que detone el crecimiento económico, a lo mejor no hay crecimiento de la población y por lo tanto no se demandan tantos productos o servicios, o no hay, no han llegado las empresas necesarias para satisfacer otro tipo de necesidades de la ciudadanía, de los consumidores, y eso hace que el estancamiento se dé, ¿va? Y también tiene que luchar con que los productos y servicios no se incrementen en costo, ¿verdad? No se incrementen en costo, ya sea porque las empresas se pongan de acuerdo y le suban el precio, o porque los intereses en los bancos empiecen a bajar y toda la gente empieza a comprar con dinero prestado. Bueno, son muchos factores, pero el encargado de estabilizar la economía, pues obviamente es función primordial del gobierno, ¿va? Y bueno, por acá dice, el gobierno también puede tener un papel cuando las grandes compañías tienen ventajas de costos que desalientan la entrada de otras compañías y de esta forma hacen imposible la competencia sostenida. Por ejemplo, en estas circunstancias el gobierno puede regular directamente los precios como un sustituto de las fuerzas del mercado. Fíjate bien, esto pasa aquí en México y hay que ver la manera de eh, controlarlo, hay que exigirle al gobierno que sobre este aspecto. Te voy a platicar esta situación para que podamos visualizar de una mejor manera esta parte, que es cómo el gobierno influye en la economía. Vamos a hablar de China. China es un país que tiene 1.000 millones de habitantes, un poco más, ¿sí? Entonces, le permite, como tiene tantos habitantes, las empresas que están en China tienen una ventaja, que como hay muchas personas, las empresas dicen, bueno, ¿qué te parece si, pues como son muchos y pues no hay para todos, pues los sueldos van a ser muy bajos.
Si no, quédate sin trabajo. Entonces los chinos dicen, no, 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 está bien, te trabajamos a precios bajos, ¿verdad? Entonces, las empresas chinas, hasta cierto punto, a través del tiempo, han manejado ese factor a su favor. ¿A qué me refiero? Que no es lo mismo pagarle a un obrero chino que a un obrero mexicano. A un obrero mexicano le pagas un poquito más, a un chino le pagas un poquito menos, por ponerte este ejemplo. Entonces, de eso se basan. Si quieres trabajo, hay, pero te voy a pagar poco. Entonces, eso hace que los productos chinos se ofrezcan a un precio muy bajo, muy, pero muy, muy bajo. Entonces, cuando llegan aquí a México, llegan esos productos chinos aquí y pues obviamente vamos a pensar en un ejemplo, ¿no? Un rompecabezas. Un rompecabezas en China a lo mejor tiene un costo de 10 pesos porque pues pagan muy poquito de mano de obra, de sueldos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues no ocurre otra cosa más que el productor de rompecabezas mexicano, pues a lo mejor él sí le paga bien a los trabajadores o un poquito más alto el precio. ¿Y qué sucede? Pues no sucede otra cosa más que el mexicano en lugar de darlo a 10 pesos lo tiene que dar a 40. Entonces cuando llega el consumidor y dice, oye, yo quiero un rompecabezas, ve el chino de 10 pesos y ve el mexicano de 40, dice, ¿con cuál crees que va a comprar? Pues va a comprar el chino, ¿verdad? Y por lo general el chino tiende a ser, en muchas ocasiones, tienden a ser piratas las mercancías, ¿no? En este caso, piratería, ¿sí? Que traen un modelo muy parecido a unas marcas o prácticamente iguales, ¿sí? Clonados, como tú lo quieras ver. Y eso hace que pues la gente se incline a comprar ese, porque pues dices, bueno, yo como consumidor yo voy por lo más económico, lo que más me convenga. Y ahí sucede ese fenómeno donde las empresas extranjeras empiezan a tener ventajas sobre las nacionales, ¿sí? Y esto desalienta a las empresas mexicanas. Entonces dicen, no, pues yo no puedo competir. Este fenómeno pasa constantemente en el país, por ejemplo, por muchos años y creo que es un problema que todavía persiste en el calzado. Los productores mexicanos de calzado siempre se han visto terrorizados desde que empezó la globalización por medio de las marcas, de los, ahora sí, el zapato que viene de Asia, de China, porque la gente pues lo ve y pues son marcas que copian, o sea, bueno, los productos son productos copia de marcas muy reconocidas a precios muy bajos y la gente los adquiere. Y el productor mexicano dice, oye, yo te estoy vendiendo producto de buena calidad, de piel, de ganado vacuno, en fin, y por eso el costo pues es un poquito mayor, pero la gente no lo entiende, ¿sí? La gente ve su beneficio, dice, yo cuido mi dinero y de esta manera sí satisface sus necesidades comprando ese tipo de productos y va haciendo que las empresas mexicanas pues vayan perdiendo terreno, ¿sí? Van perdiendo terreno, algunas van cerrando, unas pues, se van haciendo más chicas, otras batallan mucho por mantenerse operando. ¿Sí? Esto es como que de una manera muy práctica la forma en que podemos entender cómo funciona esta parte, ¿sí? Por eso el gobierno, si quisiera, si se lo propusiera, pudiera poner algunas formas de regulación en las cuales a las empresas chinas no les permita dar tan barato aquí en México y que se pongan en una situación más de competencia con las empresas nacionales. Si pasara eso, pues estaría el gobierno buscando tener ahí un panorama mucho más justo para las empresas mexicanas, ¿no? O para cualquier gobierno de cualquier país, ¿no? Para las empresas del mismo país del que estemos hablando, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante entender esto, porque es una realidad y es algo que afecta constantemente a las personas, día con día, ¿va? Esto es muy, muy, muy importante entenderlo. Bueno, pues vamos a darle continuidad al tema, ¿no? Dice por aquí también que los mercados pueden, bueno, también pueden producir resultados ineficientes cuando los precios que acuerdan los compradores y vendedores no tienen en cuenta los beneficios ni los costos que afectan a terceros.
¿Ok? Este es otro punto, ¿no? Bueno, no es que sea otro punto, depende del que estamos comentando. Por ejemplo, en los productos chinos, pues los compradores ni los vendedores de la piratería o de los productos en sí que sean más baratos que vengan del extranjero, pues ellos realmente no están conscientes del daño que se está haciendo y esto hace que se produzcan resultados ineficientes, ¿verdad? Porque realmente, pues, si estamos hablando, vamos a pensar del precio de un electrónico, ¿no? Como pudiera ser una tablet, ¿sí? Una tablet que sea no de marca, que sea un producto no reconocido, que sea chino, o en pocas palabras, piratería, pues obviamente no estamos hablando de que el precio de ese producto sea el correcto para todos los demás, ¿no? O sea, oye, no, es que la tablet a mí me costó 700 pesos, sí, pero es que ese no es su valor real, porque realmente no trae ese valor agregado. Cuando se ensambló fue a un costo muy bajo, las piezas, entonces empieza a producir esos resultados ineficientes en la economía, en el cual la gente lo compra, pero pues también tiene que estar comprando constantemente porque se le descompone, cae en desuso, ¿verdad? Entonces, por acá dice, el resultado se llama externalidad y un ejemplo del mismo sería, según un libro de texto, la contaminación del aire. Eh, Hay un video muy interesante, cuando tengan oportunidad, véanlo, se llama La historia de las cosas. Luego lo voy a poner ahí para que lo vean. Donde cuando tú, como productor, estás yendo a un lugar a producir más barato, porque la materia prima es de menor calidad o la mano de obra es más bajo, estás externalizando, eso es lo que significa. Externalizar quiere decir que, bueno, que otros externos paguen las consecuencias de que yo esté produciendo barato. Cuando una persona recibe un pago muy bajo, ¿sí? Por lo que está haciendo, eso se le llama externalizar los costos. Un externo los está pagando por mí porque él está aceptando ese pago. Porque a lo mejor yo lo pongo contra la espalda y la pared y le digo, ¿sabes qué? Pues es esto o es nada. Entonces, a eso se le llama externalizar. Y por otro lado también tenemos la situación donde, pues por ejemplo, la contaminación del aire, pues es algo que externalizamos, por ejemplo, muchos de las ciudades en México, porque al recibir las empresas extranjeras en nuestra región, pues están contaminando, ¿sí? Y nosotros estamos pagando, el que vengan a trabajar aquí, pues estamos pagando con la contaminación del aire, ¿sí? Se está externalizando, ¿no? En lugar de que se esté contaminando en algún otro país, se contamina aquí, ¿sí? Con tal de que tengamos trabajo. Entonces es un precio que pagamos, es una externalización del costo, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que la economía también, bueno, el gobierno, los gobiernos federales también trabajan sobre esto, ¿no? Son factores que, por un lado, benefician traer trabajo, pero por otro lado también crean ciertos conflictos socioeconómicos en la región donde se venga esa inversión. ¿Ok? Y dice, definir y hacer cumplir los derechos de propiedad para el uso de aire limpio tendría un costo prohibitivo. Pues obviamente, ¿no? Imagínate que se cobrara a las empresas por estar contaminando, pues obviamente no les convendría, pero pues se está externalizando de esa manera. Por lo tanto, si no es haciendo pagar a los contaminadores un impuesto compensatorio, comprando permisos de emisión, logrando obediencia a través de regulaciones o enfrentándose a las responsabilidades impuestas por una ley medioambiental o perjuicios indemnizables, no se tiene en cuenta el costo de la contaminación que producen. Pues claro, mientras esto no se regule, mientras tú no, como gobierno, no tengas un marco jurídico que esté buscando regular a través de procesos a las empresas o también pago de ciertas tarifas por la contaminación del aire, pues nunca vas a saber cuánto te va a costar la contaminación hasta que empieces a tener un problema grande, como lo es en muchas de las ciudades ya más grandes del país, de nuestro país, ¿no? Dice, esto conduce a niveles excesivos de emisiones no deseables, una externalidad negativa. Las externalidades también pueden ser positivas, confiriendo beneficios en lugar de imponer unos costos a terceros. Y bueno, pues efectivamente, ¿no? Todo puede ser de beneficio siempre y cuando esté bien regulado, ¿verdad? Que bueno,
una empresa va a llegar aquí y va a tener ciertos procesos que a lo mejor van a tener emisiones de contaminación, pero por otro lado vamos a ver la manera en que la empresa tenga procesos que disminuyen esos, eh, esas emisiones y también, por otro lado, que pues se recibe trabajo, ¿no? Aquí más gente va a tener oportunidades, o sea, sí se pueden hacer las cosas de una mejor manera, pero siempre y cuando los gobiernos lo tengan en el radar, ¿va? Por ejemplo, las vacunas no solo protegen las enfermedades contagiosas a quienes las reciben, sino que evitan su propagación al resto de la población. O sea, siempre hay formas, ¿sí? Siempre va a haber formas de que el beneficio sea extendido hacia todo mundo, ¿sí? Para quien recibe la inversión, para que haya trabajo, pero también para que el medio ambiente no se contamine tanto, cumpliendo ciertas reglas, ¿no? Que sean reglas eficientes, que no sean nada más reglas de papel en las cuales digan, no debes hacer esto, pero si lo haces, pues no te voy a hacer nada, pues entonces no hay una consecuencia, entonces no hay nada, no hay un marco jurídico que esté regulando esa situación, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que lo podemos entender. Por acá dice, un ejemplo importante de un bien público con efectos positivos es la investigación científica básica, cuyos beneficios pueden exceder con creces a los obtenidos por la compañía o institución que lleva a cabo la investigación. En estos casos, la ayuda federal acorde con objetivos seleccionados puede ser positiva. Y efectivamente, ¿no? Siempre es muy conocido que la investigación científica lo que busca es una mejora en algo, ¿sí? O encontrar alguna manera, encontrar algún elemento, encontrar la fórmula para que algo funcione mejor y mejor, siendo más eficiente. Entonces, cuando los gobiernos apoyan la investigación científica que se pueda dar dentro del mismo estado o con empresas privadas, podemos entender que ese es el mejor círculo virtuoso, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque estaríamos hablando, ¿sí? De algo muy importante, que la sociedad en conjunto con el gobierno, ya sea empresas, gobierno, sociedad, gobierno, están buscando la manera de cómo llegar a un mejor nivel para ambas partes, para los consumidores, para las empresas y para el gobierno, ¿sí? Menos contaminantes, el reuso de materiales o el uso adecuado de ciertos recursos. Entonces, todo esto, pues obviamente tendría efectos positivos, inclusive si son empresas del exterior, ¿eh? O sea, que vengan de otras partes del mundo, no importa. Que aquí ya no interesa si son nacionales o extranjeras, ¿va? Entonces, siempre hay que tener en el radar esto. Dice, también las inversiones en transporte e infraestructura de comunicaciones son otro buen ejemplo. Claro, entre más carreteras, más vías de transporte o este, formas de transporte tengamos en una ciudad o dentro de un país o dentro del estado, eso ayuda a que la vida económica se acelere, ¿sí? Porque hay más comunicación, hay más forma de hacer ese intercambio de bienes, servicios, de conocimiento. Entonces, claro que todo eso mejora. Los programas del Departamento de Transportes para proporcionar y financiar con apalancamiento carreteras públicas y privadas de peaje pueden generar amplios beneficios a través de la promoción del desarrollo económico regional. Aquí ya vamos a la recta final de esta sesión. Fíjate, es muy interesante entender que eh, el gobierno cuando no tiene dinero para hacer, por ejemplo, una carretera, ya lo habíamos platicado, emite deuda. ¿Qué quiere decir emite deuda? Pues busca inversionistas, le presten dinero. ¿Sí? Ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Para hacer la carretera de Monterrey a Oaxaca, por poner un ejemplo, vamos a necesitar tantos millones de dólares o tantos millones de pesos. Entonces necesito que me los presten. Quien me lo preste, ¿sí? Quien me lo preste, yo le pagaré un interés cada determinado tiempo, cada mes, cada 2 meses, y toda esta parte, los inversionistas dicen, oye, excelente, yo te presto dinero y tú me regresas intereses, o sea, me regresas lo que te presté más intereses, yo le entro.
Porque por lo general invertir en gobierno es muy seguro. Los gobiernos siempre pagan a los inversionistas. Al menos aquí en México siempre ha habido una muy buena referencia. Claro que no es tan atractivo porque no pagan tantos intereses, pero es seguro. ¿Sí? Porque los inversionistas lo que quieren es ganar cada vez más. Pero bueno, independientemente de eso, cuando los gobiernos tienen pactado hacer carreteras o algún proyecto por medio de deuda, no pasa nada. Quiere decir que se está buscando apalancamiento, ¿sí? ¿Quién te presta dinero para hacer las cosas? Y por ese lado también crea beneficios dentro del desarrollo económico de la región donde se dé esa carretera, ¿va?